Hola, ¿cómo están? Hoy cerca de las 4 de la tarde, hora local aquí en Miami, el Wall Street Journal dio la primicia, en vivo, de que dos aviones de guerra de Estados Unidos, dos cazabombarderos B-1, volaban en dirección a Venezuela. Habían despegado desde Texas, desde una base militar en Texas, la base de Dallas. Volaban a velocidad supersónica, más de 800 kilómetros por hora, y llevaban toneladas de explosivos, miles de libras de explosivos. Se dirigían a Venezuela tanto así que entraron en espacio aéreo venezolano, penetraron en espacio aéreo venezolano, deliberadamente, no fue un accidente, claro está, ¿no? Y llegaron a estar a solo 40 o 50 millas de las costas de Venezuela y a solo 6 millas de las islas venezolanas de Los Testigos. Cuando parecía que esos dos aviones B-1 de Estados Unidos iban a dirigirse a Caracas y quizá a descargar allí sus bombas, apuntando a destruir a los jefes de la narcodictadura venezolana, los aviones dieron vuelta y regresaron a la base en Texas. Fue, por tanto, una maniobra quizá de entrenamiento, pero también de intimidación a los espadones del régimen de Caracas, que seguramente se mojaron los pantalones al saber que había dos B-1 ya volando sobre los cielos venezolanos. Es la primera vez que aviones de guerra de Estados Unidos entran en el espacio aéreo venezolano. La semana pasada hubo también aproximaciones de varios aviones B-52 y F-35, pero estos aviones no entraron tanto como han penetrado hoy los dos B-1. Mientras ello ocurría, el secretario de Guerra endurecía su retórica, George Hegseth, y le dijo literalmente a Maduro: te cazaremos, te eliminaremos. Palabras fuertes, ¿no? Y Trump dio también una rueda de prensa después del incidente en la que afirmó que la dictadura venezolana, la narcodictadura de Maduro y Cabello, es equivalente a Al-Qaeda o al ejército islámico, al ISIS, y tiene por tanto que ser aniquilada. Dicho todo eso, da la impresión y se confirma en el mercado de apuestas, ahora 62% de la gente apuesta que Trump va a aprobar una intervención militar, un bombardeo quizá, en Venezuela antes de fin de año. La mayor parte de la gente apuesta a ello. Da la impresión de que Trump ha tomado ya la decisión de disparar unas bombas, o quizá unos drones, contra la narcodictadura venezolana. Lo que no está claro, desde luego, quizá ni siquiera él lo sabe con absoluta certeza y está barajando varias opciones entre una menú de alternativas, es a dónde van a apuntar esas bombas, ¿no? Y desde dónde se van a disparar. Una opción es que entren en cielos venezolanos los B-1, que entraron hoy, que vuelan a una altura, a una velocidad que los hace virtualmente invulnerables a la defensa antiaérea venezolana y que descarguen sus bombas tratando de eliminar a Maduro y a Cabello. Esta sería, supongo, la opción más arriesgada y por otra parte yo pienso que la opción más eficaz, ¿no? O sea, si vas a disparar bombas, tratar de liquidar no a los pequeños narcotraficantes del Cartel de los Soles, sino a los jefes, a los grandes zampones, a los grandes ladrones, que son Cabello, Maduro, Padrino y otros, ¿no es cierto?
Pero hay opciones intermedias. Yo les conté, creo que ayer, que Juan González, que era el hombre que diseñaba la política exterior de Biden hacia Venezuela, y no digo contra Venezuela porque no era tan contraria a la dictadura de Maduro, era bastante amigable a ella, la política exterior hacia Venezuela. Él cree que Trump, en efecto, va a disparar unas bombas contra territorio venezolano o sobre territorio venezolano, pero no eligiendo Caracas y no tratando de dar de baja, de liquidar a Maduro y a Cabello, sino apuntando a destruir instalaciones, infraestructura del Cartel de los Soles y de su socio colombiano, el grupo de terroristas del ELN, Ejército de Liberación Nacional, que tiene campamentos dentro de Venezuela, no muy lejos de la frontera con Colombia. Pero claro, si Trump decide bombardear la casi frontera entre Venezuela con Colombia, bombardear los campamentos del ELN y los centros de acopio de drogas del ELN en Venezuela, pero muy cerca de Colombia, eso por supuesto también echaría chispas sobre la ya ardiente, incendiaria relación entre Trump y Petro. Trump ha llamado matón a Petro, lo ha llamado narcotraficante, lo ha llamado delincuente, y Petro le ha respondido esas lindezas y ha dicho que Trump es un nazi y es un fascista y es un racista y que debe ser desalojado del poder, aunque el señor Petro no precisa cómo quiere darle ese golpe institucional desde Bogotá a Trump. No es así tan fácil la cosa, ¿no es cierto? Así están las cosas. Luego leo en el Washington Post que en efecto Trump está confiando mucho en lo que la CIA, John Ratcliffe, el director de la CIA, y Marco Rubio le aconsejen sobre dónde exactamente tirar las bombas, ¿no? Cuáles deberían ser los objetivos estratégicos, cómo usar de manera limitada, breve, exenta de grandes riesgos, efectiva, la fuerza militar de Estados Unidos en Venezuela, ¿no? Ya digo, hay varios escenarios. El más arriesgado es ir por Maduro y Cabello, ¿no? Eso supone bombardear, supongo, Fuerte Tiuna o los búnkers de Maduro y Cabello, tratando directamente de eliminarlos, sino antes de capturarlos vivos. Pero tratar de capturarlos vivos es quizá una opción todavía más arriesgada, porque entonces hay que bajar, ¿no?, con tropas de élite. Y hay que enfrentar a la guardia pretoriana de esos delincuentes, de Maduro y de Cabello. Luego, el New York Times publica un reportaje muy interesante y muy inquietante, y es que han aparecido 2 cadáveres en una playa de la isla de Trinidad y Tobago, claro, en la playa de Cumaná. Se cree que esos 2 cuerpos sin vida, ya un tanto descompuestos, han aparecido en la playa de Cumaná porque eran parte de los narcotraficantes que fueron abatidos por la Marina de Guerra de Estados Unidos en la primera intervención contra las narcolanchas el 2 de septiembre pasado. Según las autoridades, esos cadáveres no parecen ser de personas oriundas de la isla de Trinidad. Parecen ser de fisonomía o de rasgos raciales latinos, han dicho ellos, o venezolanos. Serían, por tanto, venezolanos. Pero también se ha afirmado que más recientemente Estados Unidos, al atacar una de esas narcolanchas, que no se sabe si había salido de Venezuela o de Colombia, mató a por lo menos 2 narcotraficantes de origen trinitario, ¿no? Chad Joseph y Rishi Samaró. La primer ministro de Trinidad apoya los bombardeos a las narcolanchas, no obstante que, y yo les había comentado ello por acá, la mayor parte de la cocaína que iba, ahora yo creo que ya no va,
de Venezuela a Trinidad no se dirigía luego a Estados Unidos, sino a Europa. Pero la primera ministra de Trinidad y Tobago no quiere pelearse con Trump y le aplaude todo, y van recogiendo los cadáveres que llegan a la isla de Cumaná y van contando también los muertos trinitarios que han sido liquidados por el gobierno de Trump en aguas del Caribe Sur. No todos aplauden lo que está haciendo Trump respecto de Venezuela. Hay algunos defensores ardorosos, elocuentes, apasionados defensores de Trump que desaprueban que Trump quiera ir contra Maduro y Cabello. Entre ellos, Laura Loomer y Steve Bannon. Están en contra sobre todo de Marco Rubio. Dicen que Marco Rubio es un neocon, un neoconservador que quiere propiciar un cambio de régimen en Venezuela, que quiere arriesgar soldados, pilotos de Estados Unidos para derribar a la narcodictadura venezolana. Y Bannon, Loomer y otros fanáticos de Trump dicen que esa es una idea mala y peligrosa, que Estados Unidos no tiene por qué intervenir en otros países tratando de provocar un cambio de régimen. Finalmente, el Washington Post dice que centenares de granjeros, de agricultores de este país que habían invertido sus dineros en sembrar soja, que habían cosechado, cultivado la soja, que pensaban vendérsela a China, ahora todos ellos se han declarado en bancarrota porque China, en represalia contra Trump y su guerra comercial innecesaria, tonta, decidió no comprarle más soja a Estados Unidos. 12,000 millones de dólares en soja que China ahora le compra a Argentina y a Brasil. Estos productores de soja en Estados Unidos están quebrados, en bancarrota, y están indignados porque leen en la prensa que el gobierno de Trump, el secretario del Tesoro de Trump, el señor Scott Bessent, le va a dar 20,000 millones de dólares al gobierno argentino de Milei para rescatarlos, para salvarlos de una inminente devaluación, con lo cual los productores de soja de Estados Unidos dicen, ¿y dónde quedó eso de America First, Estados Unidos primero? ¿Y por qué no nos rescatan a nosotros con 20,000 millones de dólares en vez de ir a rescatar al gobierno argentino? Es increíble, he leído hoy que en la prensa argentina que desde que el señor Bessent empezó a vender dólares en el mercado argentino a través del Santander, del Citi, de JP Morgan, y a comprar pesos argentinos, como si fuera una buena inversión, el Tesoro de Estados Unidos ha quemado ya 1,000 millones de dólares, 1,000 millones de dólares, vendiéndolos en el mercado cambiario argentino y comprando pesos argentinos solo para que el peso no continúe depreciándose en vísperas de las elecciones de este domingo 26 de octubre. Unas elecciones en las que yo espero que el partido de Macri y el partido de Milei obtengan unos buenos resultados y luego encuentren la manera de forjar una alianza en el Congreso para impedir el avance del escenario más peligroso, que sería que la oposición peronista de izquierdas controlara más de 2/3 en el Congreso y avanzara con una iniciativa destituyente para desalojar del poder al presidente Milei, algo que por supuesto no estaría en el mejor interés de la Argentina. Lo que le conviene a la Argentina, a pesar de sus errores, de sus exabruptos, de sus defectos y de ciertas sombras que se ciernen sobre su gobierno, lo que le conviene a la Argentina es que el gobierno de Milei tenga éxito por el bien de los argentinos que más sufren. Así que estaremos atentos al resultado de este domingo. Muy bien, seguiremos informando, pero hay en el aire la percepción de que este fin de semana pueden pasar cosas importantes en Venezuela. Seguimos.